Es factible, estaba leyendo que ustedes trabajaron con voluntarios, con 30 voluntarios que ofrecieron sus casas, sus viviendas, ¿no? Para llevar a cabo los techos. ¿Es algo difícil de llevar a cabo, costoso o complejo? No sé, yo no lo tengo, vivo en un departamento, en un edificio, de manera que no podría hacerlo, pero por eso se los pregunto, ¿no? ¿Se puede hacer de una manera fácil, accesible? Bueno, en este estudio en particular, nosotros planteamos hacer un experimento. Uh-huh. Donde nosotros creamos, con un sistema modular, que son como unas bandejas, creamos pequeños techos verdes, con las plantas que a nosotros nos interesaba, encima de los techos de esas viviendas. O sea, esos techos de esas casas eran techos planos, comunes, sin ninguna vegetación. Y nosotros fuimos e instalamos en estas bandejas, que eran como bloques de 3 metros cuadrados, una de todas plantas nativas, otra de todas plantas exóticas, y ahí pusimos trampas de captura para los insectos y también hicimos observaciones en el lugar. Sí. Y los voluntarios, fue muy linda la respuesta, porque nosotros en ese momento hicimos publicaciones en redes sociales y más que nada en redes sociales, buscando techos en distintas partes de la ciudad, porque queríamos abarcar, digamos, zonas bien céntricas para compararlas con zonas más cercanas, digamos, a la periferia de la ciudad, porque también teníamos una idea de que las zonas con más concreto, con más cemento, tal vez tenían menos diversidad, porque justamente no había alrededor vegetación que aportara a esos techos, ¿no? Entonces, y la respuesta fue muy grande, porque me llegaron mensajes a mí de gente de todos lados, no solo nosotros buscábamos en Córdoba capital, pero me llegó mensaje de gente de Buenos Aires, de Pergamino, no sé, un montón de ciudades, y la gente está re entusiasmada. La verdad que fue muy linda esa respuesta y tuvimos que hacer una selección porque había muchos candidatos. Mira, tuvimos que ir a ver los techos de las casas, porque nosotros necesitábamos que fueran de cierta altura, que no tuvieran pendiente, porque cuando uno hace un experimento trata de controlar un montón de factores que pudieran estar interviniendo, ¿no? Entonces, sí, el trabajo requirió de una logística muy grande y de mucho dinero, eso es cierto. Seguro, sí. Porque primero tuvimos que, sobre todo con las nativas, armar los plantines, producirlas en vivero, porque no son fáciles, no se consiguen en vivero. Claro. Entonces tuvimos todo un trabajo primero de cualquier nativa o alguna en especial. Bueno, hicimos un trabajo previo para elegir cuáles. Y las conocemos, las tenemos en nombres populares para nuestros oyentes. Sí, las tenemos en nombres populares para nosotros. Eso también queremos destacar, que las plantas que nosotros pusimos, a diferencia por ahí de otros enfoques en techos verdes, son plantas que son fáciles de conseguir. Nosotros partimos de una lista grande de plantas ya que habían sido registradas alguna vez en los techos y que habían tenido algún valor de cómo les había ido. Eso lo fuimos filtrando, trabajamos con algunos métodos de selección, sobre todo también para ponerle lo que nos interesaba, decir, bueno, qué interacciones con la fauna de insectos nos van a traer estas plantas. Y pusimos a prueba 6 especies nativas y 6 especies exóticas. Las nativas son la chinita del campo, la ciña peruviana, que es bastante conocida, que le fue súper bien. A la que le fue también muy bien es a Gonfrena pulquela, que le dicen flor de papel, siempre viva. Siempre viva. Sí. Es una rosadita. Es una rosadita que curiosamente también desde otro lado, ¿no? Porque hay que ver, es como una planta poco querida porque es maleza de cultivos, es resistente al glifosato. Pero además de que le fue súper bien, y cuando decimos súper bien estamos hablando de tolerar temperaturas altísimas, periodos de desecación, porque lo que hicimos es someter la mitad de los techos después, le suspendimos el riego. Eso creemos que es algo súper valioso, muy pocas veces hecho, creo que la única vez hecho a esa escala en el mundo. ¿Y qué hicieron? De manera que subsistirá con la lluvia que había en el territorio, nada más. Exactamente. Entonces, ¿y qué hicieron estas 2 plantas que les mencionaba, que son anuales? Semillaron, pasaron el periodo de sequía como semilla y se resembraron solas en la temporada de lluvia siguiente. Entonces, tampoco desyuyamos, o sea, los dejamos diciendo, bueno, a ver qué pasa acá. También le fue muy bien a la flor de Santa Lucía. Y trabajamos con una planta nativa,
una variedad de una nativa obtenida por el INTA, la Portulaca grandiflora, para conseguir mayor número, que le fue súper bien también. Eso se consigue fácilmente en los viveros. Esa también semilló. Ajá. Y se resembró sola. De hecho, tuvimos que ralearla después porque había tanta cantidad que empezaron a competir. Eran pequeñas las bandejas porque justamente estábamos controlando la superficie y demás. Esas 4 le fue muy bien. Después en algunos techos sí prosperaron algunas especies de oxalis, que no me acuerdo cómo le llaman al oxalis. El vinagrillo. El vinagrillo. O el trébol. Sí, o el trébol. Trébol. El La nativo. florcita amarilla. Sí. ¿Qué? Y probamos también... La verbena. La Verbena. la glandularia, una especie de glandularia tenera, la glandularia nativa, que esa, digamos, no le fue muy bien. Creemos también quizás que había otros factores que por ahí no podemos controlar, como que quizás hubiera necesitado mayor profundidad de sustrato y nosotros uniformamos todo, porque justamente lo que queríamos era controlar, digamos, tratar de ver de qué manera el factor de origen era más importante que los otros factores. Claro. Ahora, ¿cómo es que se instala un techo? O sea, son diferentes como grandes macetas arriba del techo. O sea, es algo que, porque a veces uno piensa, uy, pero tengo un techo verde arriba de mi casa, no sé, me va a producir alguna filtración, algo, ¿no? El agua, cuando esté, no sé, hay cuando tierra llueve arriba de mucho, claro, por pero no tiene contacto en sí con la losa, digamos. Claro, este sistema que se llama sistema modular es un sistema que se vende en el mercado y que se puede, digamos, colocar en cualquier tipo de vivienda porque en general tienen un sustrato de una profundidad muy baja, no son tan pesados y si bien por ahí no sé si serán más caros, capaz que sí sean más caros que los métodos tradicionales, porque hay métodos tradicionales de construcción de techos vivos que esos métodos sí implican por ejemplo, cuando vos estás haciendo tu casa de cero, o la podés hacer después también, con los cálculos respectivos de un ingeniero, ¿no? Sí, claro. Consiste de múltiples capas, justamente para prevenir la infiltración, que pase la humedad, y para prevenir también que las raíces de las plantas pasen, o sea, se necesitan varias capas, y después la cubierta vegetal, con el sustrato obviamente, es la última. Entonces, hay distintos tipos de techos, en términos en cuanto a la profundidad del sustrato. Hay unos que se llaman extensivos, que tienen una profundidad chiquita de 10 centímetros, pero también en otras partes del mundo hay techos que se llaman intensivos, que son de mucha profundidad y hay árboles. Claro, me mandaron una foto, por ejemplo, el otro día de España, que había un techo con todo césped y un olivo. Pero también eso hay que ver porque el peso del árbol, la casa, ¿no? Claro. Por eso digo, esas son estructuras que son mucho más profundas para sostener las raíces de un árbol y todo lo que es el peso. Imagínate además, no te puedes arriesgar a que el árbol te empiece la relación con muchas raíces, ¿viste? Te empieza a romper. Acá es más común el otro tipo de techo, que les digo, que es más liviano. Más livianito. Y aquí lo que se usa comúnmente, la gente que brinda este servicio, porque es así, utilizan mucho césped para poner. Claro. Y el césped es algo que requiere mucho mantenimiento, porque si no lo estás regando continuamente, claro. Y nosotros en particular en el estudio primero que hicimos, que eran techos reales, reales digo porque estaban ya construidos en viviendas en Córdoba, en zona de Sierras Chicas y en el Valle de Parabachasca. Ahí vimos que la gente muchas veces había dejado de cuidar esos techos que originalmente eran con césped. Y el techo después hizo su evolución natural, fue colonizado por un montón de especies. Como siempre se dice, ¿no? Que el bosque nativo siempre se renueva y vuelve. Tal cual. Y encontramos numerosas especies de plantas que habían crecido espontáneamente. Y lo lindo que vimos fue que a mayor número de esas especies de plantas espontáneas encontramos mayor número de especies de insectos benéficos. Claro. Ahí no hicimos esta diferenciación de nativas y exóticas, pero bueno, es lo que desencadenó después la pregunta de este estudio. Entonces, la idea sería como apostar un poco a estos techos biodiversos que sean un poco más silvestres, por así decirlo, que sean manejados en un punto, pero que también le permitamos una cierta flexibilidad en cuanto
a cómo cómo es la dinámica, ¿no? Del techo. Me parece que hay una tendencia, ¿no? A incorporar más la flora nativa, viste que cada vez hay más, no sé, espinillos, por ejemplo, en los espacios verdes. Creo que hay una tendencia un poco más consciente. Esperemos que no sea una moda, que no sea algo pasajero. Y nos queda un minuto para cerrar, así que las tengo que despedir. Les agradezco muchísimo la visita. Nos quedamos con el mensaje, con el análisis de ustedes. Vamos a tratar de bregar y seguirles el ritmo para seguir colaborando, ¿no? Con todo esto que hablamos hoy. Y entonces, digamos también que si uno quisiera, alguien incursionar en instalarse un techo verde, hay entonces lugares que se dedican a esto, uno puede contactarse, se encuentra fácilmente. Sí, hay arquitectos, hay empresas, sí. Quisiera en ese sentido dar un pequeño mensaje, digamos, que permitan también a las plantas que hagan su trabajo y se dejen sorprender un poco. Claro. Se trata un poco de eso también, ¿no? Sí. De dejar hacer a las plantas que la tienen bastante clara, hace muchos millones de Claro, años que están en este mundo. Claro. Sí, y que por ahí hay plantas que nosotros asumimos como un yuyo, como le dice uno habitualmente, o como una maleza en el patio, pero está cumpliendo un rol porque a lo mejor sus flores le brindan alimento a las abejas y bueno, y uno tiene la idea del patio con el césped perfecto de saber que ellos estuvieron mucho antes que nosotros y después empezamos a controlarlos un poco y ahí hicimos estragos a veces. Sí, pero estamos a tiempo, como bien nos decían totalmente. La doctora Ana Calviño y la doctora María Silvina Fenoglio, ambas investigadoras de este instituto que depende del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba. Me encantó, chicas, muchas gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y queremos queremos conocer más del tema, por favor. Interesante. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo estoy más complicada que vos. Hacernos el techo de verde, vamos. Chicas, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Nosotros llegamos de esta manera al final de la hora, a las 20. Vamos a ir a la pausa, quédense con nosotros.